Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Johnny Zelaya desde la República de El Salvador, en la ciudad de Chinameca, en el departamento de San Miguel. Soy pastor maestro de la Iglesia de Dios, Fe y Gracia en Barrio Dolores, Chinameca. Para mí es un privilegio poder dar inicio a nuestra clase virtual de este día y Dios bendiga a todos los estudiantes que se van a conectar en esta preciosa tarde. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, te damos gracias por darnos el privilegio de dar inicio, Señor, a nuestra clase virtual. Señor, estamos dándole seguimiento a esta última lección que en esta tarde vamos a tratar de sacar, Señor, para tu honra y tu gloria. Gracias por los que ya están conectados y por los que quizás más tarde se conecten o tal vez escuchen la grabación. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre, que es sobre todo nombre, te pido que me uses y que me des palabras para poder enseñar tu santa palabra y tu voluntad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Hemos estado, tocando el tema sobre la doctrina bíblica sobre la muerte, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado tocando y vimos que la muerte es un asunto que todos tenemos que enfrentar. Nadie va a llegar tarde a esta cita. Todos, si el Señor tarda, vamos a enfrentar este tema, esto de la muerte física, ¿verdad? Y en la Biblia se habla mucho sobre la certeza de la muerte. No importan los años que haya vivido la persona, siempre la persona llega a un punto en el que fallece y parte de esta tierra. Hemos visto la causa de la muerte, que es el pecado de Adán, ¿verdad? Por la transgresión de un hombre vino a todos la muerte, ¿verdad? Pasó todos son pecadores y por el pecado la muerte. Así es que la muerte es una palabra que todos debemos entender. Usted sabe, hermano, que la palabra muerte no significa cesar o cesación de la vida, significa separación, o sea que se da una separación, hermanos, en el tipo de muerte que se realiza. Digamos, si es la muerte física, hay una separación del alma y el espíritu del cuerpo. Si es muerte espiritual, nacemos separados de Dios. ¿Ya? Si es muerte eterna, ahí hay una separación de los seres humanos por toda la eternidad de Dios, etcétera, ¿verdad? Y siempre hay una separación. Y la palabra griega para la muerte es thanatos, ¿verdad? ¿Qué significa muerte en la Biblia? Bueno, separación, va. Letra B, ¿cuáles son las diferentes clases de muerte en la Biblia? Hemos visto 7, ¿verdad? 7, espero que nos la aprendamos. 3, muerte, algunas preguntas que debemos responder. ¿Qué sucede después de la muerte? Y vimos algunas respuestas que no son bíblicas, o sea, algunas creencias que la gente tiene, ¿verdad? Que no son bíblicas. Y hay una respuesta bíblica, ¿verdad? Nosotros creemos en la resurrección del cuerpo. Letra B, ¿por qué mueren los cristianos? ¿Verdad? Y vimos ahí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Por la causa de Adán, ¿verdad? Y Eva, por el pecado de Adán y Eva. Esa es una razón por qué los cristianos morimos. C, ¿cuál es el resultado de la muerte para cada creyente? ¿Verdad? Bueno, ausente del cuerpo, presente al Señor, ¿verdad? Y hemos visto muchas más, ¿verdad? Letra D, ¿cómo puedes responder frente a la muerte? Bueno, algunas personas responden con conmoción, ¿verdad? Tristeza, etcétera, ¿verdad? Hay muchas maneras. ¿Qué debo hacer en vista de la realidad de la muerte? Bueno, antes de tocar este tema, eh, quiero decirles, hermanos, que cuando un incrédulo muere, ¿qué es lo que vemos en la Biblia? ¿Qué pasa? Dios, o sea, Dios no quiere que ninguno
perezca. Eso lo dice segunda de Pedro 3:9, ¿verdad? Dios no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Eh, Eso está en segunda de Pedro 3:9. Dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ¿verdad? Sino que todos procedan a un cambio de mentalidad, ¿verdad? Si alguien muere sin Cristo, esta persona va a ser separada de Dios por toda la eternidad en el infierno, ¿verdad? Vimos también la letra B, Jesucristo murió por nuestros pecados para proveer salvación para ellos. Hermanos, qué tremendo lo que la Biblia nos enseña. Esto está en primera Timoteo, ¿ya? Capítulo, voy a pedir la mano a Walter que me ayude, capítulo 2, versículo 4 al 6. Bien, Primera Timoteo 2, 4 al 6. primera Timoteo 2 del 4 al 6 dice, Sí. el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Muy bien. Aquí vemos, hermano, que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que nadie perezca, que nadie vaya sin Dios y sin esperanza. ¿Verdad? Eh, y hay un mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres, Jesucristo. O sea que está la oportunidad para todos, ¿verdad? Para que podamos acercarnos a Dios. Y dice que este mediador se dio a sí mismo en rescate por todos, no solamente, como dicen los calvinistas, por los elegidos, sino por todos, ¿verdad? Y dice el cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, Jesucristo murió por los pecados de toda la humanidad para proveer salvación para ellos. Letra C. Dios ama aún más que tú a esa persona. ¿Oyeron? Dios ama más que tú a esa persona. ¿Verdad? Cuando vemos a alguien que muere sin Dios, hermanos, Dios ama a esas personas. Dios quiere la salvación de esas personas. En Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? Entonces, Dios ama aún más que tú a esa persona. Él está interesado en que esa persona no muera sin Dios. ¿Verdad? Eh, Usted sabe que solo Dios sabe con certeza en algunos casos si esa persona es salva o no, ¿verdad? Usted lo sabe eso, hermano. Eh, a veces nosotros podemos decir, no se salvó, o, o puede ser que se haya salvado. Yo tuve un tío, hermanos, que en el momento último fui a hablar con él, ¿verdad? Y creo que fue salvo en el último momento de su vida, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, ¿verdad? Usted sabe que habrán algunas sorpresas en cuanto a los que lleguen al cielo, ¿verdad? Van a haber sorpresas. Sí, usted va a estar allí en el cielo, esa es una sorpresa, ¿verdad? Habrán sorpresas. Hay otros pasajes donde estos pasajes nos muestran qué puedes hacer por tus seres queridos inconversos antes de que mueran. ¿Qué puedes hacer? Vea, usted sabe que nosotros tenemos familiares que no son salvos, ¿verdad? ¿De qué podemos hacer antes de que ellos mueran? Hagamos esto, mi hermano.
Vamos a Romanos 9, del 1 al 3. ¿Verdad? Hermano Márquez nos va a leer este pasaje. Romanos 9, anoten el pasaje, yo creo que ahí lo tienen en el folleto. Bueno, no sé, yo creo que nadie tiene el folleto, ¿verdad? Pero yo tengo aquí la copia, si alguien quiere tenerlo, aquí tengo la copia, ustedes pueden llenarlo con la grabación, ¿verdad? Pero aquí tengo la copia ya. En Romanos 9, 1 al Sí, 3. 1 al 3. leo, hermano. Sí, Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. muy bien. ¿Qué carga tenía Pablo por estas personas que no eran salvas? Hermano, tenía una gran carga, ¿verdad? Él oraba por la salvación de ellos. Ahora, si una persona no es salva, no es culpa de Dios ni de nosotros, ¿verdad? Es de ellos, ¿verdad? Pero Pablo tenía una gran carga, hermano. ¿Ya? Veamos Romanos 9 ahora, hermano. Verso 30 y 31. Perdón, hasta el 33. Hermano Walter. Romanos 9 30 al 33. ¿Se me escucha, hermanos? Perdón, hermano, no había activado el ¿Se micrófono. Hoy escucha? sí, Va, va, hoy va, sí. va. Está bien. Leemos, hermano, Romanos 9:30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino como por obras de la ley, para pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Versículo 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Muy bien. Entonces Israel, ¿qué le pasó? No quiso creer en Jesucristo. Buscaron la salvación a través de las obras de la ley, ¿verdad? Qué lamentable, hermanos, es que muchas personas no quieren cambiar su mentalidad. Entonces, Pablo, ¿qué hacía cuando miraba a este tipo de gente? Vámonos a Romanos 10, del 1 al 4, hermano Walter. Sí, Romanos 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi oración y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muy bien. Entonces, Pablo lo que hacía era orar por él, el anhelo de mi corazón. Y mi oración a Dios por Israel es para salvación, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasó? Ellos ignoraron la justicia de Dios, cómo Dios salva a una persona. Y establecieron la suya propia, ¿verdad? A su manera, y así hay mucha gente, ¿verdad? Pero tenemos que orar, hermano, orar. Y también predicar el evangelio. Esto es clave para que se salven. Verso 14, hermano Walter. 10:14 de Romano. Sí, continúo ahí. 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Muy bien. Hasta el 17. Sigo, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, qué importante es que prediquemos el evangelio. Esto es clave, hermano. Para que una persona sea salva es clave, ¿verdad? Ahora, si una persona no quiere, hermano, esa es cosa de ella, ¿verdad? Y ese fue el problema de Israel. Vámonos al 18, hermano Walter, al 21. Del 18 al 21. Sí, leemos 18 al 21. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y lo mismo pasa con la gente, ¿verdad? Como nosotros les hablamos el evangelio, les comunicamos el evangelio, les decimos cuál es la solución, pero la gente no, hermano, no quiere, ¿verdad? No quiere. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros deberíamos de hacer por nuestros seres queridos que son inconversos, antes de que mueran, antes de que mueran, ¿verdad? Este, fíjense que cuando nosotros nos ocupamos en nuestra mente con la Biblia, podemos mirar la muerte de cara, hermano. Yo le preguntaba a mi hermano, ¿crees que vamos a ver el rapto? Tal vez no, Johnny, no sé. Bueno, él me decía, no sé, me decía, pero si no se diera, hermano, que no lo viéramos, me dijo, en el sentido de estar vivo, pues de todas maneras vamos a resucitar, ¿verdad? Pero hay una pregunta ahí, ¿cómo pueden verificarse en mi vida estas respuestas sobrenaturales? Bueno, primero yo debo de conocer la perspectiva de Dios sobre la muerte, ¿me entiendes? Debo de conocer la perspectiva de Dios sobre la muerte. ¿Cuál es la perspectiva de Dios sobre la muerte? Vámonos a anoten esto ahí, ¿verdad? Segunda Corintios 4:16 al 18. Segunda Corintios 4:16 al 18. Hermano Walter, por favor. Sí, hermano, leo. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este cuerpo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, pero de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la perspectiva de Dios sobre la muerte. ¿Cuál? No desmayamos, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando. ¿Qué pasa con el interior? Se renueva de día en día. ¿Qué más? La leve tribulación, dice que es momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados
como Dios dice aquí en su palabra, ¿ya? Tener una perspectiva diferente en cuanto a esto de la muerte. Y número dos, debemos de creer las promesas de Dios. ¿Oyeron? Capítulo 5. Veamos cuáles son las promesas de Dios. Hermano Walter, del 1 al 8. Segunda Corintios siempre. Sí, Leo, hermano. sí, Segunda Corintios 5 del 1 al 8 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estábamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. bien. Entonces aquí hay varias promesas, ¿verdad? Tenemos de Dios un edificio, ¿ya? O sea, hay varias promesas aquí, ¿verdad? Vamos a ser revestidos, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Tenemos las arras del Espíritu. eh, bueno, hay muchas promesas acá. Muy bien. Ahora, veamos esta pregunta que está aquí en pantalla. ¿Qué debo hacer en vista de la realidad de la muerte? ¿Vea? Número uno, estar seguro de que eres salvo por la gracia de Dios y de que ahora posees vida eterna. Mire, hermano, ¿qué debo hacer en vista de la realidad de la muerte? Estar seguro de que eres salvo. Mire, hermano, una de las cosas que tenemos que, nosotros los creyentes, estar seguros es de nuestra salvación y que somos salvos por la gracia. Efesios 2:8 lo dice hasta el 10. ¿Va? Y que poseemos vida eterna y que eso es una realidad en nosotros desde el momento que creímos, ¿verdad? Entonces, ahí están dos pasajes bien claves, ¿verdad? Dos, ¿qué debo hacer en vista de la realidad de la muerte? Planificar tu funeral con oración. No sé, hermano, pero aquí creo que es lo menos que hacemos nosotros, ¿verdad? Eh, Aquí hay varios pasajes. Vamos a leer uno, Hebreos 11:22, hermano Walter. Bien, Hebreos 11, 11, 22. 22. Leo, hermano. Sí, Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. muy bien. No quería que sus huesos quedaran ahí, ¿verdad? Sino que los llevaran allá a otra zona. Él planificó eso, ¿verdad? Y aquí están otros pasajes más, que usted puede leerlo ahí. ¿Es bueno planificar nuestro funeral, hermano? Yo creo que sí. Por ejemplo, a mí me gustaría planificar quién va a predicar, porque no quisiera que estuviera predicando un falso maestro, hermano. ¿Me entiende? No me gustaría eso, que un falso maestro esté predicando el día de mi funeral, que esté diciendo que por obras es la salvación. No, no, ¿verdad? O sea, es bueno planificar. Ya le dije a mis hijos, ustedes se van a hacer cargo de mi funeral, ¿verdad?
Eh, Usted puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Planificar muchas cosas. ¿Qué más? Veamos. Bueno, aquí está el caso de Joseba. 3. Si es posible, proteger financieramente a tu familia. La Biblia dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ya? Proveer para la familia, ver la familia no haya cómo hacer, ¿verdad? 4. Veamos. Proponerte redimir el tiempo sabiamente. Esto qué importante es esto, hermano, ¿verdad? Hay personas que han perdido tiempo en su vida. Yo conozco un creyente que se salvó y nunca quiso involucrarse en la iglesia. Conocí otra creyente que se salvó y se bautizó a los 21 años. Ya pasaron 21 años después de que se salvó y se bautizó. Y le digo, oye, ¿por qué hasta ahora, hermana? Es que no quería compromiso, hombre. Me dio risa, ¿va? Pero hermanos, qué tremendo cuánta gente ha perdido su tiempo. Lo ha perdido, hermano, ¿verdad? Moisés dijo que lo más robusto 80, 70, 80, ¿verdad? Eh, y después volamos, dice Moisés, ¿verdad? Entonces, eh, hay que redimir el tiempo, hermano, sabiamente. Hay que hacerlo, hay que aprovecharlo, hay que meterse a estudiar la Biblia, hay que conocer más de Dios, hay que crecer espiritualmente, ¿me entiende? Hay que congregarse más y más tiempo. Hay gente que no valora esto, hermano. Ahí pasa el tiempo y pasa el tiempo. Dígame, hermano Walter. Gracias, hermano. Lo que sucede, hermano, y quizás es algo bastante común, de que como seres humanos y aún creyentes nos preparamos para muchas otras cosas, ¿verdad? Nos preparamos para un estudio, para Sí. tener un hogar y tantas Ujú. cosas. Y no estoy diciendo que sea malo, pero en base al contexto que estamos hablando, hermano, si es algo para que no nos preparamos en su mayoría, es para este tema, hermano. Lo que es Sí. la muerte, que es algo inevitable, pues a menos que Cristo venga. ¿O? Ujú. Solamente, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Correcto, hermano Walter. Hay gente que, pues sí, va, que metido, por ejemplo, en lo material, ¿verdad? Tiene un trabajo y después y tiene otro y otro, y entonces no tiene tiempo, ¿verdad? Para Dios. Dígame, hermano. Bien. Entonces, tenemos que saber redimir el tiempo, hermano. En Eclesiastés 12 se habla el proceso de morir. Ahí está el proceso de morir. Acuérdate tu creador en los días, antes que vengan los días malos, ¿verdad? Lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. O sea, hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Yo de 16 años lo aproveché, hermano. Yo mi vida cristiana de jovencito, entregado al Señor, hermano, consagrado, buscando a Dios, ¿verdad? Predicando el Evangelio. Un poco distorsionado cuando estaba joven, pero ahí estaba, hermano, ¿verdad? Y ahora pues Dios me fue equipando poco a poco, ¿verdad? Muy bien. Efesios dice que hay que redimir el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Muy bien. 5. Tratar de consolar a los afligidos. Tratar de consolar a los afligidos, ¿verdad? Aquí hay varios pasajes, ¿verdad? Job 16, 1 y 2, hermano Walter, por favor. Sí, Job 16, 1 y 2 dice, eh, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos, sois todos vosotros. Ah, no, perdón, lo leo nuevamente, perdón. Mm, Respondió Job y dijo, muchas cosas he oído, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos, sois todos vosotros. Oíste. bien. Usted sabe que hubieron unos ahí que quisieron ir a consolar a Job, pero no, la verdad que pensaron que había pecado él, va. No, hermano.
hay que ayudar a consolar a los afligidos cuando estén pasando por pruebas, cuando estén pasando por alguna dificultad. Hace poco aquí en la iglesia tenemos una hermana que se llama Josefa, ella es secretaria del Ministerio Femenil, es del Ministerio Femenil y le mataron a la mamá ahí en entrada de aquí de Camino Jucuapa, una moto se la pasó llevando y la mamá nunca quiso recibir a Cristo. Nosotros la invitábamos, venía a algunas celebraciones que hacíamos nosotros y la señora no quiso nunca recibir al Señor. Y danos de qué va, mi hermana Josefa, eh, bien triste, bien, y eso necesitan las personas, consuelo, ¿verdad? Consuelo. Me decía una hermana que se murió su hijo y nunca tampoco quiso nada con Dios el muchacho. Y me decía la hermana, va que se salvó, hermano Johnny. Y yo pues le dije yo a ella, hermana, confiemos en Dios que haya escuchado el Evangelio y haya creído en él, ¿verdad? Así es que no acabarse a la gente, pues, sino que hay tratar de consolarla. Muy bien. 6. Ser testigo de Cristo de palabra y de hecho. Mire, si usted sabe que usted va a morir o que vamos a morir, debemos de, hermanos, motivarnos a testificar, no solo de palabra, sino también con nuestro testimonio, ¿va? De hecho. Por favor, hermano Walter, Colosenses 4 del 2 al 6. Sí, hermano. Leemos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy bien. Qué bonita, ¿verdad? Palabras aquí, ¿verdad? Que de Pablo a los Colosenses. Este, una vez íbamos nosotros para las mesas, un culto allá, ¿verdad? Hace años, pues. Y se nos quedó un hermano bien atrás, ¿va? Entonces lo esperamos, pero venía un hombre ahí con él, ¿va? Y el hombre nos dijo, era un inconverso, un terrible hombre, hermano. Y nos dijo, ¿quién es el pastor de este ignorante? Dijo, que no sabe nada, dijo. Y empieza el hombre, aquel hombre, hermano. Entonces, y le digo yo, bueno, no me sentí bien, ¿cómo les puedo decir, hermano? Para poder responder, ¿va? A esta persona. No es fácil enfrentarse a gente así, ¿verdad? Donde uno tiene que saber responder a las personas. Le digo yo, sí, está bien, él es humilde, le digo yo. Una persona que comienza su vida cristiana y no sabe mucho. Pero aquí estoy yo para poderle responder sus interrogantes, le dije yo, así, ¿verdad? Y empieza el hombre, hermano. La cuestión que no, pues no pudo, pues, ¿verdad? La ignorancia de él, pues, eh, pero así se enfrenta uno con gente, ¿verdad? Hay gente que es brillante con la palabra, pero con el testimonio da un mal testimonio, entonces no encaja eso, ¿verdad? Tenemos que ser testigos de Cristo de palabra y de hecho, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? 7. Alabar a Dios por Jesucristo y su obra acabada en la cruz. Alabar a Dios por Jesucristo y su obra acabada, hermano. Estamos hablando que debo hacer en vista de la realidad de la muerte. Alabar a Dios por Jesucristo y su obra acabada en la cruz. ¿Me entiendes? Tenemos por qué alabar a Dios. En los Efesios dice bendito. ¿Verdad? Él está alabando a Dios por todas las bendiciones que han recibido. ¿Me entiendes? Pablo a los Efesios. ¿Verdad? En el versículo número 6, él sigue alabando a Dios. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Mire,
que nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó, no nosotros a Él, sino que Él nos hizo aceptos en el amado. Y Él alababa a Dios por eso, ¿verdad? Bien. Aquí hay una pregunta. ¿Quién determina finalmente cuando mueres? ¿Verdad? Una pregunta. ¿Quién determina finalmente cuando mueres? El Señor Jesucristo. Por último, es el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Vamos a leer Hechos 17, hermano Walter, verso 22 al 27. Este versículo me gusta bastante. Hechos 17, 22 al 27. Sí, hermano, leemos. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que, permítame, para que Habiten. habiten, perdón, sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Si ustedes notan, Pablo aquí está testificando y él dice, pues él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. O sea, la vida y el aliento que tenemos es él que nos ha dado, la vida y el aliento. Y dice después, miren, en el versículo 20, dice que les ha prefijado, está en el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, miren cómo dice, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, tenemos un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Ya está prefijado, ¿verdad? Eh, ¿con qué objetivo lo hace eso? Para que busquen a Dios, ¿verdad? La gente, mira, hermano, a veces los años que nos da Dios son tan pocos y, y algunos te llegan a los 80, 90, bueno, bendición va, pero qué tremendo que hay gente que teniendo la oportunidad que tiene de salvarse, no lo hace, no busca a Dios, ¿verdad? Entonces, Él es el que ha determinado finalmente cuándo muere una persona, ¿verdad? Muy bien. Número dos, ¿cómo mueres? Bueno, por último, es el Señor quien determina cómo muere uno, ¿verdad? Recuerden que en Juan 21, Pedro y Jesucristo hablan. Y Jesucristo le dijo a Pedro que iba a morir crucificado. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Y qué de Juan? Le dice. El Señor le dijo, ¿y qué te importa? Tú sígueme. O sea, Dios es el que determina cómo muere la persona. ¿Me entiende? Usted lee la carta de Pedro, allá la primera o la segunda. Él ya había, Dios le había revelado que ya se acercaba el tiempo de su partida. ¿Me entiende? ¿Y qué de la muerte de bebés? Leemos, los bebés son niños pequeños que mueren antes de alcanzar la edad
en que son responsables de creer el Evangelio, son salvos por la gracia de Dios en el momento de la muerte. Perdón, ¿verdad? Pero como ellos no son responsables de poder creer, por eso ellos no es que nacen salvos, nacen pecadores, ¿verdad? Pero porque no son responsables de creer, no pueden alcanzar esa, de tener esa, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Por eso es que ellos van al cielo al morir. Muy bien. Eh, Ahí está un niño, ¿verdad? Ellos no tienen todavía la capacidad de poder creer. Dos, experiencias cercanas a la muerte fuera del cuerpo. Bueno, quiero decirles una cosa. Nuestra confianza no debe de estar en las experiencias. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Por ejemplo, a veces ahí transitan por la calle, en el tiempo mío, cassette, donde decían, hermana que fue al infierno y que tuvo la experiencia del infierno, y bueno, y la gente comprando el cassette, ¿verdad? Por la experiencia. No, hermano. Nuestra confianza no debe estar en las experiencias. Nuestra confianza debe de estar basada en la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Estas son experiencias de personas moribundas, no de personas muertas. Tenemos que basar nuestra fe en la palabra de Dios, no en experiencias de otros. Bueno, vamos a considerar aquí una experiencia de un hombre que se llamaba Pablo. Segunda Corintios 12, del 1 al 6. Hermano Walter, por favor, vamos a ver esta experiencia. Sí, hermano, leo. Ciertamente no me conviene gloriarme, Ujú. pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Muy bien. Él tuvo una experiencia, ustedes notan, él no está aquí motivando a la gente, miren que yo tuve esta experiencia, ¿vale? Aún él dice, conozco a un hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fíjense que hay mucha gente escribiendo libros de experiencias fuera del cuerpo, que son diferentes a la Biblia, ¿ya? Eh, Qué tremendo, ¿verdad? Pero Pablo no está aquí, hermanos, como exaltándose, como no me conviene, dice, gloriarme. No me conviene exaltarme. Aún tenía un aguijón en su carne, ¿me entiende? Por esta experiencia de haber ido al cielo, ¿verdad? Aún ni contó algunas cosas que vio, ¿entiende? No las quiso contar. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que basarnos en la palabra de Dios, no en las experiencias de otras personas. Dígame, hermano Walter. Gracias, hermano. Solo consultar, hermano pastor, en el caso del aguijón de la carne. No sé, hermano, cuál es el pensar suyo. No sé si estoy equivocado. Tendrá que ver con la ceguera que Pablo tenía en ese entonces, hermano, o al hablar del aguijón se refiere a algún otro problema físico, desde luego, que Pablo experimentaba. Esa Sí, es la pregunta. Gracias. sí, sí, fíjese, hermano, que físicamente Pablo no era atractivo.
Se cree, según algunos historiadores, que era pelo parado, chiquito, lleno de pus en los ojos. Nosotros cuando vemos un predicador nos sorprendemos más si es gringo, ¿va? Y decimos, wow, va, que el predicador, va, ojos verdes, va, ojos azules. Pero Pablo no era un predicador atractivo, ¿verdad? Este, y se cree que los mosquitos lo perseguían en sus ojos. Eh, sí tiene que ver ese guijón con su problema de la vista, en mi opinión, ¿verdad? Un mensajero de Satanás dice que me abofetee, ¿verdad? Definitivamente Pablo fue para mí uno de los grandes predicadores, ¿me entiendes? Fue el que más escribió en el Nuevo Testamento, con más sabiduría que Pedro. Pedro dice que Pablo era sabio. Vámonos a Pedro, por favor, para que vean que Pedro dice de Pablo. Mire lo que se expresa de Pablo. Vámonos a segunda de Pedro, 3:15, hermano Walter, y 16. Bien, aquí está. Leo, hermano, dice, Sí. Ujú. y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Muy bien. Entonces Pedro reconoce la sabiduría que Pablo tenía. Pablo tenía el don de sabiduría. Hoy ya no hay don de sabiduría, hermano. ¿Oyeron? Ya no hay don de sabiduría. Hoy lo que hay que hacer es que si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, hay que orar. Y Dios dará abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando. Ahora se pide. Antes era el don. Pablo lo tenía, el de sabiduría. Y Pedro reconoce que, perdón, Pedro reconoce que Pablo había escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender. ¿Verdad? Qué sabiduría, ¿verdad? La que tenía Pablo realmente. Es sorprendente. Entonces, definitivamente, a veces nosotros decimos, eh, hermanos, con respecto a este caso de Pablo, ¿verdad? Que si tuvo una experiencia fuera del cuerpo, sí, fue al tercer cielo, ¿verdad? Pero él no está ahí haciendo alarde, ¿verdad? Ni lo vuelve a mencionar, ¿verdad? Pero aquí vemos a Pablo teniendo esa experiencia. Acuérdese que, no, perdón, que no estaba completo el canon. Hoy sí tenemos el canon completo. Si queremos saber de la muerte, del cielo, del infierno, aquí tenemos todo en la palabra de Dios. ¿Ya? 3. Gracia para morir para creyentes. Quiero decir algo con respecto a esto. Dios provee, ¿el qué? Gracia para la salvación. ¿Ya? Somos salvos por gracia, hermano. Eso usted lo sabe. En base a la gracia, ¿verdad? Pero también gracia para vivir. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia. ¿Ya? En cada prueba que él tenía, en cada dificultad, mi gracia es suficiente, le dice Dios a Pablo. ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos gracia para vivir también, hermano. ¿Ya? Y también gracia para morir.
¿verdad? Cuando nos enfrentemos a la muerte, Él nos dará gracia, ¿verdad? ¿Alguien puede leerme, hermano Walter, el Salmo 23:4? Sí, hermano, leo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Bien. tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque andemos en ese valle de sombra, de muerte, ¿verdad? Tú estarás conmigo. Hubo un reformista que se llamaba Juan Hus. No sé si ustedes han oído de él. A él lo mataron en una hoguera, ¿ya? Por predicar. Y él estaba cantando mientras estaba quemando. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué estaba cantando? Porque Dios le dio gracia para morir. ¿Me entiende? Si usted no va a participar en el rapto, si eso se diera, nos vamos a morir. ¿Verdad? Y Dios nos va a dar gracia para pasar victoriosamente por esta situación. Bien. Aquí está un tema, hermanos, un poco espinudo, ¿verdad? Algunos me preguntan a mí, hermano Johnny, y un creyente que se suicida, ¿qué dice usted? ¿Se salva o no se salva? Bien, vamos a decir algo al respecto. Tal vez usted puede tener otra, otra manera de pensar, pero quiero exponer este punto. El suicidio es pecado y los creyentes son capaces de cualquier pecado, incluso del pecado del suicidio. Pero aún el pecado de suicidio fue pagado por Cristo en la cruz y fue perdonado. Cuando un pecador cree en Cristo, de modo que ni aún el pecado del suicidio puede separar a un creyente del amor de Dios. Romanos 8, 38, 39. Como para que pierda su salvación eterna. Bien. Eh, si usted lee, si usted lee conmigo, por favor, Romanos 8, 38, 39, hermano Walter, léalo, por favor. Sí, leo. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien. El 38 dice que ni la muerte. Si usted ve ahí esa frase, no califica ahí el tipo de muerte, no dice ahí el tipo de muerte. ¿Ya? Eh, hay 7 personas que se suicidaron en la Biblia. 3 o 4 eran creyentes. ¿Ya? ¿Conocen alguno de ustedes del Antiguo Testamento que se suicidó, que era creyente? Vamos a ver, hermano. Va que ya lo pueden que pensar, va. El caso de Saúl, hermano, pero habría que deducir si en verdad era creyente o no, el rey Ajá, Saúl. sí, sí, Ujú. correcto. Vale, les voy a dar un deber de un creyente del Antiguo Testamento que se suicidó. Quiero que no les voy a dar el pasaje ni nada, solo quiero que ustedes lo investiguen. Solo les voy a dar el nombre de este creyente. Este creyente, antes de mencionarles el nombre, dice la Biblia que era como si se consultase la palabra de Dios.
¿Oyeron lo que acabo de decir? ¿Qué significa, hermanos, cuando digo como si se consultase la palabra de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Alguien me quiere decir? ¿Alguien quiere opinar? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Nadie? Vaya, les voy a decir el nombre del creyente del Antiguo Testamento. Ahí lo investigan. Se llama Aitofel. Aitofel. Este era consejero de David. Quiero que lo busquen, que lo mediten, ¿verdad? Y que me digan de este creyente. Era del Antiguo Testamento. Muy bien. Te quedaron callados, ¿verdad, hermano? Yo sé que es un tema espinudo, hermano, ¿verdad? A veces uno estas cosas no las dice así tan, ningún instituto se pueden decir, pero en la iglesia casi que uno no dice casi porque la gente no puede digerir estas cosas, ¿me entiendes? ¿Verdad? Fíjense que a veces uno porque no está en los zapatos de la persona, a veces no entiende a las personas, no las comprende, ¿me entiendes? Pero bueno, ahí los dejo, ¿verdad? Aquí está uno que se suicidó. ¿Quién es este? Vamos a ver. Sansón. Sansón, muy bien, Sansón, muy bien. Pero en el libro el libro de Hebreos está como un héroe de la fe. Aquí está, mira este hombre, creyente, ¿ya? Su carnalidad lo llevó a terminar de esta manera. Muy bien. Funerales. Los funerales son bíblicos. Y aquí están los pasajes, mira. Presentan una gran oportunidad para predicar el evangelio, consolar a los salvos y convencer a los perdidos. Fíjense que el funeral de un creyente debe ser diferente al de un inconverso. Yo pienso que no hay que elogiar al fallecido. Lo que tenemos que hacer es poner la atención en el Señor, no en el fallecido. ¿Me entiendes? Muy bien. 6. Cremación. Aunque sepultar el cuerpo es la norma bíblica, la Biblia no manda sepultar el cuerpo, no manda sepultar el cuerpo, por lo cual la cremación se encuentra en el área de la conciencia y libertad personal, donde cada creyente tiene que escoger y estar persuadido de lo que el Señor quiere que haga. ¿Ya? Y ahí nos cita Romanos 14, 4 al 5. Es un área donde la Biblia no ordena ni condena. La Biblia no condena la cremación. Lo normal sabemos que es sepultar. En mi caso, yo quiero ser sepultado. Ya le dije a mis hijos yo que el día que me muera, no quiero que toda la gente me esté viendo, hermano. Que cierren la caja, que la sellen, ¿verdad? Y punto. Bueno, ya les dije varias cosas a mis hijos. 7. Salvación en el hecho de muerte. ¿Qué les parece este tema, hermano? Salvación en el hecho de muerte. Muy bien. Vamos a... Me quedan 3 minutos. Bien, veamos, ¿qué dice aquí? ¿Es posible ser salvo en cualquier momento antes de la muerte? Y algunos confían en Cristo en el último momento. Recuerda el ladrón de la cruz, ¿verdad? Muy bien.
El ladrón de la cruz fue salvo. Amén, hermano. Justo antes de morir. Fue salvo por la gracia. No se bautizó, no se congregó, no pasó el discipulado, etcétera, etcétera. Pero fue salvo, ¿verdad? Toda persona puede ser salva momentos antes de morir. Dicen los doctores que el último sentido por morir es el oído. Y a veces me preguntan por qué. Porque Dios le da a la gente la oportunidad hasta el último momento. ¿Me entienden, hermano? Muy bien. ¿Dónde encuentras consuelo cuando alguien muere? En últimas instancias en el Señor y en las promesas de Dios. Amén. Hermanos, puede leer 2 Corintios 1, 3 al 10. Allí va, ahí vemos al Dios de consolación, ¿verdad? 2, Dios usa personas que oran por ti, que muestran preocupación por ti, que te recuerdan las promesas de Dios para ser instrumento de consuelo. Muy bien. Bien, aquí hay algunas lecciones de Job 16. Ya vimos ese pasaje. ¿Cuál es la última cosa que será destruida en la agenda de Dios? Hermano, ¿puede leerme, hermano Walter, este pasaje? Y 1 Corintios 15, 51 a 58. Sí, hermano. Sí, hermano, leo. El pasaje es muy hermoso, hermano. Sí, Dice la Biblia. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. gracias. Amén. Bien, si usted ve todos estos pasajes, el 51 dice, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En el rapto, en la resurrección del cuerpo, se dará la transformación. Este cuerpo necesita un cuerpo incorruptible, inmortal, ¿me entiende? La muerte y el hada ya no van a ser, ya no van a tener victoria, hermano, ¿verdad? Y la victoria nosotros la tenemos por medio de Jesucristo, ¿me entiende? Entonces, y aquí hay un desafío que Pablo hace al final. Si el evangelio es verdad, si la muerte es segura, si la vida es corta, hermano, y la eternidad es larga, Jesús nos da victoria. Sirvámosle por amor, en el poder del Espíritu Santo, redimiendo el tiempo, siendo fieles a Él, trabajando en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Entiendes? ¿Dónde pasarás la eternidad cuando mueras? Hermano, hay que servirle al Señor en el poder del Espíritu Santo, redimiendo el tiempo, creciendo en la obra del Señor. ¿La vas a pasar en el cielo o en el infierno? Tienes la oportunidad de creer en Jesucristo y aceptar el regalo que Dios te da
¿ya? Ese mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si tú lo recibes, crees en Él como tu Salvador, vas a ser librado de la condenación eterna y vas a ser salvado por toda la eternidad. Muy bien. Bien, yo sé que hay preguntas, y pues las hay, pues me las hacen después. Ya está el hermano Milton con nosotros para que continúe la clase él, ¿verdad? Así que hermano Milton, vamos a darle aquí pase. Sí, ok, hermano Johnny. Gusto saludarle en Cristo. Espero que Amén. si hubiesen preguntas, hermano, en buena hora, me gustaría escuchar las mías también. Es Vaya, buenísimo sí, tema. está bien, está bien. Está abierta la oportunidad. Malas preguntas, hermano, comentarios de este tema tan rico, tan interesante. Solo comentar, hermanos y compañeros, que en alguna ocasión, hermanos, fuimos a orar por una persona que ya estaba prácticamente ya en lo que le conocemos como su lecho de muerte. Y el comentario, hermano, lo traigo a colación porque por lo que acaba de mencionar nuestro hermano Pastor Johnny, ¿va? Y es interesante, hermano, de que las personas, aunque estén en su lecho de muerte, aún escuchan, hermano. Porque en esa ocasión hablamos con esa persona y le hicimos ahí de que expresara de alguna forma. Yo no sabía que ya no podía hablar el Señor es, que si creía en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces yo creo firmemente de que Él me escuchó. ¿Y por qué lo expreso, hermano? Y quiero compartir el momento con ustedes. ¿Por qué lo expreso? Porque él solamente, aunque no habló, hermano, pero él movió su cabeza, ¿va? Entonces eso me dio un indicio de que él estaba escuchando lo que él estaba enseñando, ¿no? Ya. Y es triste, hermano, pero es bueno decirlo de que las personas, a veces podemos actuar de esa forma nosotros, cuando ya estamos en las últimas instancias, hermano, es cuando algunas personas, quizás no nuestro caso desde luego, entregan su vida al Señor como el que le llaman el ladrón bueno, ¿va? De la cruz, solamente. Sí, hermano, fíjese que a mí me pasó algo similar. Me dice mi tía Elvita, una tía que tengo yo que es prima hermana de mi mamá. Mira, Johnny, fíjate que aquí hay un señor aquí en San Juan, me dijo que tiene 3 meses que no se muere. Y es lo que me dijo, va. Y vení vos, tal vez, hombre, lo rescatan o lo rescatan en último momento, me dice, va. Y entonces, hermano, y fíjese que ya estaba él en una situación que hasta le habían puesto mosquiteros porque ya hay día. Ya las moscas ya lo estaban invadiendo a él, va. Y le dije yo a los familiares, por favor, me dejan solo con él. Le dije yo, sí, va, a ellos, va. Y entonces yo le empecé a hablar del Señor, va, del Evangelio, ya. Y le dije que sí quería recibir a Cristo, va, después de hablarle. Yo con el mal olor ahí, hermano. Entonces, y fíjese, hermano, que me apretó la mano, pues yo le dije que me apretara la mano, va, y me apretó la mano. Bueno, me vine, ¿verdad? Oré, me vine. Cuando ya llegué yo aquí a la casa, sale el anuncio en la alcaldía, con profunda tristeza, que acaba de morir el señor fulano, fulano, y era el señor que yo había ido a... ¿Van a haber sorpresas en el cielo? Sí. ¿Se pueden salvar en último momento? Sí. Por eso nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades. También me pasó hace poquito me pasó otro caso, que un señor que estaba muriendo de cáncer, yo no lo sabía que estaba oyéndome. Cuando yo estaba predicando, hablando de las 4 tierras, y, y cómo la recepción de la palabra de Dios era importante para que esta persona fuera salva, ¿verdad? Y cómo el diablo le quitaba la palabra a la gente. Ojalá se haya salvado también. Yo no sabía que estaba él ahí, pero al día siguiente murió, ¿verdad? Entonces, no sabemos, hermano, ¿verdad? Así es. Muy bien, gracias, hermano Walter. Bien, hermano Milton, puede entrar ya. ¿Puedo presentar, hermano Johnny? Sí. Sí, puede hacerlo, ya le di pase Ok, ahí. ok, gracias, hermano. Y hermanos, vamos a seguir entonces con esta clase. Quiero decir a aquellos que a lo mejor mm, ya empezaron el tema conmigo, vamos a avanzar y espero que sea de bendición. La verdad es que estos temas son pues son bíblicos y independientemente de quién los aporte, a veces deben tener un impacto especial. Y pero antes que se vayan algunos, quiero decir esto lo siguiente. Mira, ese tema de la muerte, ese tema de la doctrina de la muerte, es un tema clave, hermanos, francamente. Y si un tema a mí me impactó y me gusta escucharlo cada vez que puedo, es el tema de la doctrina de la muerte.
Así que quiero aprovechar para animarles a continuar con este tema, hermano. Lástima que muchos hermanos veo que es poca la asistencia, pero es un buen tema. ¿Sabe por qué? Porque por lo general las personas se preparan para vivir, pero nunca se preparan para morir. Ya. Las personas cuando estamos en este mundo pensamos que podemos tener vida permanente acá, perpetuidad, pero eso no es cierto. Y este tema me impactó y eso quiero motivarles a ustedes, hermanos. Si son pastores, son líderes, son maestros de niños, no importa cuál sea su ministerio, pues nuestra vida puede terminar en el cementerio mucho antes y valdría la pena prepararnos para morir. Es decir, planificar la muerte, hermanos, es un tema de vida, es un tema de la vida. Y por eso, cada vez que lo escucho de quien sea, yo le pongo atención, no importa quién lo ve, pero es un tema que me impacta. Bien, hermanos, estamos avanzando en la realidad espiritual de la iglesia, hermanos, y la iglesia local, según Timoteo 3 y 4. En realidad, además, este es un tema de practicidad, no tanto solo de leer, sino que de práctica. Hemos visto en primer